y trajo a Milka sin ningún problema de vuelta. Y menos mal que no llamó a la migra, ¿cierto? Ha cambiado la Milka. No. Qué bueno, ¿cierto? Lindo verle también a ella y a los demás también, a los demás hermanos que están. Y sin duda que también a las visitas saludamos en especial en esta mañana. Solamente un pequeño datito, los ancianos al final del culto se quedan 5 minutitos, por favor, antes que se me olvide. Abran su Biblia, hermanos, en Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vamos a seguir con nuestra serie de la epístola a los Hebreos y estudiando este tema, ¿cierto? Y noten el título, dice, las bases, garantías y el carácter del sacerdocio de Cristo. Esto nos puede ayudar un poquito a poder entender, ¿cierto? La profundidad del sacrificio de Cristo por nosotros. Vivimos en una era en donde hay mucha fe superficial, hay ambigüedad en todos lados. Muchas personas dicen ser creyentes, pero no tienen convicciones. Otros solamente viven experiencias por aquí y por allá. Pero nosotros tenemos que afirmar nuestra fe, hermanos, en la palabra del Señor, en lo que ella dice. Pablo también dice a los colosenses que nuestro conocimiento de Cristo debe ser cada vez mayor, más alto, ¿cierto? Como es el conocimiento de Cristo, profundo. Y nosotros, evidentemente, estamos estudiando una epístola que no es sencilla, pero que no es difícil para los creyentes, ¿cierto? Que nos ayuda a recordar quién es nuestro Señor. Recordemos, esta epístola está escrita a destinatarios judíos que estaban dudando acerca de si Cristo es suficiente o no. Y una buena pregunta sería esta mañana, ¿usted cree que Cristo es suficiente para su salvación? No estoy muy seguro de cada respuesta en sus corazones, cada uno, ¿cierto?, piensa, tiene argumentos, pero la idea desde el punto de vista de la palabra del Señor es que claramente Cristo es suficiente. Y para quienes hemos llegado a esa convicción, no necesitamos nada más que la persona de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué tenemos, cierto, hasta ahora? En primer lugar, vamos a ver algunas cosas, las bases del sacerdocio de Cristo, basado en esta porción que ya hemos leído, y hasta la fecha, cierto, ya hemos visto y podemos hacer un pequeño catastro de lo que tenemos con Cristo. ¿Qué tenemos? Él efectuó la purificación de manera definitiva de nuestros pecados, ha librado a los que estaban bajo servidumbre, Hechos Hebreos 2:15, es sumo sacerdote, y por ejemplo el 3 dice, considerad al sumo sacerdote, al apóstol y sumo sacerdote, ¿cierto? Esto significa, no lo pasen por alto, considérenlo. Después vemos, ¿cierto?, que su obra culminó nuestro reposo, y esto tiene mucho sentido en el contexto de, ¿cierto?, del autor que está escribiendo a judíos que entienden muy bien la cuestión del reposo. Por 40 años estuvieron buscando en la tierra de Canaán el reposo. Y él dice, el que está en Cristo ya ha reposado. Entonces toma esa figura de forma, ¿cierto?, metafórica para decir, lo que estamos en Cristo, ya hemos llegado al reposo. Un golpe también, por supuesto, para el judaísmo, que insistía en seguir, ¿cierto?, cuestiones antiguas, el pacto antiguo. Cristo nos ha dado también certezas. Noten el capítulo 6, versículos 10 y 11. 10 y 11. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún más, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza. Un creyente no puede andar con ambigüedades. Tiene que decir, sí, yo he creído en Cristo. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos, ¿cierto?, la habilidad de tener, ¿cierto?, una capacidad interna. Es porque Cristo logró una salvación perfecta. Por eso dice Pablo, ¿cierto?, ahí, pero deseamos que cada uno, noten como el autor, ¿cierto?, que no es Pablo, perdón, dice, de vosotros muestre la misma solicitud, la misma rapidez, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Finalmente, en el capítulo 7, Cristo es el mejor sumo sacerdote, porque no es de la orden humana, es de una orden superior. Vamos a ver entonces el primer punto, se basa en un sacerdocio perfecto. Noten lo que dice el 11 entonces y el 12. Hay dos palabras muy interesantes ahí, sí pues
y la perfección. ¿Qué dice? Si pues la perfección, dice el texto ahí, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bueno, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten la pregunta del autor. Es muy interesante, muy inquisitiva. Está como agujaneando, ¿cierto?, al lector. Y le hace pensar, nos hace pensar. Noten nuevamente, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué necesitamos a Cristo? Eso es lo que está diciendo. Si el sacerdocio arónico es eficaz, no necesitamos más sacerdote. Es una pregunta retórica. Pero ese sí pues tiene la idea de una suposición imposible. Si fuera el sacerdocio arónico perfecto y no lo es, ¿qué necesitaríamos? Si trajera la perfección, y la perfección es una palabrita que significa proceso cumplido o llegar a la meta. Y acá, si hubiera sido posible que el sacerdocio de Aarón nos trajera el resultado definitivo de nuestra redención y perdón de pecados definitiva, ¿habría necesidad de que se levantase otro sacerdote? No, para nada, pero no lo es. Ese sí pues es simplemente una forma retórica del autor para decir, dense cuenta, era necesario que se levantara otro sacerdote superior. Dice el texto, sí pues la perfección, y la perfección tiene que ver con un proceso cumplido de llegar a la meta. Pero la ley antigua, por supuesto, era buena en muchos sentidos, pero no podía libertar al pecador desde el punto de vista espiritual. Solamente era algo temporal. Ahora, no hay que olvidar que el autor está dirigiéndose a lectores mayoritariamente judíos. Para ellos, antes de su conversión, el único sistema sacerdotal era el levítico, esto es, el aarónico, ¿cierto? Ellos no esperaban otro, ni tampoco pensaban que el levítico era imperfecto. Para ellos no era una discusión fácil, tampoco para el hombre natural, por supuesto que busca salvadores y mediadores a su medida. Y aquí quizás una pequeña explicación. Esto tiene mucho sentido para el judío, porque ellos vivieron más de 2000 años bajo un sistema sacerdotal, bajo un sistema ritual constantemente, sacerdote tras sacerdote, generaciones y generaciones, ¿cierto?, de sacerdotes sacrificando, ¿cierto?, animales. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios, pero una comunión que era frágil, porque cada vez que se pecaba, otra vez había que volver a sacrificar. Para ellos era algo difícil de entender. ¿Qué? ¿Otro sistema? ¿Otro sistema? ¿Otro sacerdote? Y esto pasa lo mismo con la gente muchas veces que no conoce al Señor. Crea un Dios a su medida y dice, bueno, quizás pueda... Bueno, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno, Dios es bueno. No sé si has escuchado ese tipo de declaraciones. Pero ese tipo de declaraciones no se encuentran en la Escritura. Están en la imaginación de las personas simplemente. Por eso es importante conocer, hermanos, la palabra del Señor en este sentido. Ahora, sí pues, como dije, es una suposición, una cláusula condicional que espera una respuesta clara. El sacerdocio arónico no era perfecto. Ese es el punto. Ahora, note el 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Note la implicancia. Si el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento no es eficaz, bueno, hay que cambiarlo. Imagínense esto a oídos de judíos o hebreos que todo el tiempo estaban bajo ese sistema. Por supuesto que ofrecieron resistencia, y eso uno lo puede ver en varios pasajes en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Hechos 15? ¿Qué es lo que exigían los judíos? Le decían a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Y de dónde viene esa idea? De la ley, del antiguo pacto. ¿Por qué Gálatas trata fuertemente a los hermanos de Galacia? Si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. Tanto tiempo, ¿cierto?, estoy con ustedes, o dice Pablo, estoy fascinado de que tan pronto se han alejado, ¿cierto?, de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está como descolocado en el fondo.
Y por supuesto es difícil dejar la tradición, como es difícil dejar muchas veces tu pasado, tu herencia, tu familia. No, es que mi familia es toda católica y me cuesta seguir. Bueno, hermanos, el mensaje es tan claro en el Nuevo Testamento. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice el texto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo personal siempre. Ahora, el versículo 12, si el sacerdocio arónico es imperfecto, también debe haber un cambio de ley. Y la ley que establecía la manera de acercarse a Dios también apuntaba ya o anticipaba en el Antiguo Testamento algo que tenía que ver con esto. Las bases del sacerdocio de Cristo entonces se basan en un sacerdocio perfecto. ¿El sacerdocio de Aarón era perfecto? No, era imperfecto. Sin embargo, se cambia. ¿Por qué? Por algo que es mejor. Segundo, se basa en un sacerdocio indestructible. Y aquí hay tres cosas que son importantes también de destacar. Cristo no tiene ninguna relación con Aarón, no tiene ninguna relación con la ley y no tiene ninguna relación con genealogías. ¿Y cuál es la base principal del sacerdocio de Jesús de acuerdo a estos versículos? Si ustedes me ayudan aquí a ver algunos versículos que podemos ver. Primero, cuando nos referimos a que Cristo no tiene ninguna relación con Aarón, ¿cierto? Versículo 13 y 14, noten ahí. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló, ¿cierto? Moisés tocante al sacerdocio. Después sigue diciendo, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces cuando hablamos de las bases del sacerdocio, es que aparte de que se basa en un sacerdocio perfecto, se basa en un sacerdocio indestructible. ¿Y por qué razón? Hermanos, como dije, Cristo no tiene ninguna relación con Aarón y la tribu de Leví, porque esa es una orden de hombres naturales, hombres que mueren. Cristo no tiene ninguna relación con la ley que estableció el sacerdocio arónico, que se basaba, por supuesto, en la estipulación de la ley de acuerdo a la descendencia levita. Cristo, por supuesto, es de la tribu de Judá, pero además Cristo es eterno. ¿Qué genealogía lo puede facultar para un sacerdocio eterno? Ninguna desde el punto de vista humano, porque todas son perecederas, pero Él es eterno. Cristo no tiene ninguna relación con genealogía, pues Él no fue establecido como un sacerdote de acuerdo a alguna genealogía expresada en los mandamientos, aunque sí, por supuesto, Él es parte de las genealogías para justificar que Él es descendiente de David. Eso sí es cierto. Ahora, manifiesto, dice el versículo 14. Noten ahí, por favor, ahí, porque manifiesto, y la palabra manifiesto tiene que ver con algo obvio. Es obvio, ¿cierto?, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Y de dónde venían los sacerdotes? ¿De qué tribu? De Leví. De la cual dice, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El autor está diciendo, miren, fíjense en esto. Los sacerdotes autorizados en el Antiguo Testamento por la ley tenían que ser levitas. Pero Cristo vino de la tribu de Judá. ¿Y Moisés habló algo acerca de eso? De acuerdo a este texto, no. Sin embargo, noten el 15. Y esto es aún más manifiesto. ¿Qué quiere decir aquí el autor cuando habla de eso? ¿Cierto? Ahí tenemos. Manifiesto. Obvio es que el Señor era de la tribu de Judá. Y mucho más aún, totalmente, dice literalmente el texto, manifiesto es que Cristo fue constituido sacerdote según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque ya se estaba anunciando de antemano, de acuerdo a lo que nosotros notamos en el Salmo 110:4. Acompáñeme ahí al Salmo 110:4, por favor. Para muchos judíos seguramente que tenían un velo en sus ojos, ¿cuántas veces quizás leyeron este salmo y no entendieron que se trataba obviamente del Mesías?
Y Dios ya estaba preanunciando, hermanos, el carácter, ¿cierto?, de Cristo, su ministerio en ese sentido. Dice el texto ahí. Voy a leer del 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algo estuvimos viendo de eso también. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, hablando de Israel. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y noten ahí, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya se estaba anunciando, ¿cierto?, un sacerdote diferente, un sacerdote eficaz, ¿cierto? Y por eso que el texto lo dice ahí en Hebreos donde estamos leyendo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, cuando vemos las bases del sacerdocio de Cristo, ¿en qué se basa? Se basa en un sacerdocio perfecto, porque no es humano. Los humanos somos imperfectos y Él es eterno. Pero también se basa en un sacerdocio indestructible. ¿Por qué? El texto mismo lo está diciendo. Noten el versículo 16. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, tercera cosa, se basa también en un sacerdocio, ¿cierto?, que es eficaz. Ahí está, útil y eficaz. El versículo 12 dice, pues cambiado el sacerdocio, necesario que también haya cambio de ley. Leamos estos versículos también, del 18 en adelante, 18 y 19. Queda pues, noten cómo va argumentando el autor, está comentando diciendo, ¿cierto?, al comienzo, miren, si pues la perfección viniera del sacerdocio levítico, bueno, ¿cuál es la necesidad? Que se levante otro sacerdote y de otra orden. Es necesario, porque el sacerdocio arónico es imperfecto. Después sigue avanzando, porque cambiado el sacerdocio necesario es que también haya cambio de ley. ¿Cómo es que el autor va suavemente argumentando y sacando lo que no sirve? Pero está siendo bastante potente en lo que está diciendo. Porque está hablando, hermano, en primer lugar a judíos que estaban, ¿cierto?, por más de 2000 años sujetos a la ley. No fue fácil para ellos dejar de un día para otros. Por eso que Pablo dice, el autor aquí, que no es Pablo, ya lo he dicho, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y después dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces esto le recuerda al judío, sí, tienes razón, Moisés no habló tanto de esto. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Y aquí es una cita del Antiguo Testamento para el judío. Estaba en el Antiguo Testamento. El judío vuelve a leer, ¿cierto?, el Antiguo Testamento y va a encontrar este versículo y lo va a leer de otra forma quizás. Pues tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién pudiera haber sido sacerdote para siempre? ¿Aarón? ¿Los hijos de Aarón? ¿Eleazar? Ya se estaba anunciando a un super sacerdote, a un sumo sacerdote. No estaba escondido, no era una carta bajo la manga, ya estaba preanunciado. Ahora, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Noten la conclusión tremenda. Si el sacerdocio arónico no trae resultados definitivos, entonces, dice el texto, queda abrogado, ¿cierto? Y la causa es por su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermano, no fue fácil obviamente para los apóstoles predicar este cambio rotundo,
porque él está diciendo cosas bastante potentes. Noten este versículo, dice, pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La palabra cambiado aquí es trasladar, poner en otro lugar, y la palabra cambio literalmente significa remoción. Hermano, en la Biblia no hay ningún versículo que nos indique seguir con ciertas prácticas judaístas, en ningún lugar. Y esta era una lucha continua del primer siglo y que ha emergido en estos últimos años, como ya lo he comentado en otras veces, con el movimiento de raíces hebreas, que quieren volver a, supuestamente, la religión verdadera, guardar la ley, juntarse los sábados, circuncidarse, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no conocen la palabra del Señor? ¿No conocen el sacrificio de Cristo, la perfección de Cristo? ¿No han leído el estudio de Hebreos que está haciendo la UCB de Pitusquén? Por supuesto, hermano, qué tremendo es lo que el Señor nos enseña aquí. Y noten los pasajes que se están diciendo. Dice, pues cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley, que haya una remoción. Miren, acompáñenme por un momento a Hechos 15. Para que ustedes vayan notando la tensión que se producía en esta especie como de solapación entre, el nuevo pacto que trajo Cristo y toda la religión del judaísmo, ¿cierto? ¿Cómo es que, qué cosas se pueden seguir practicando y qué no? ¿Cuáles son válidas? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Yo subrayo la palabra rito. Hermanos, no podemos añadir a la salvación ningún rito. Ningún rito. Nosotros por años añadimos un rito habitual que aprendimos todos desde niños y lo más probable no se promovió por una mala motivación, hermano. Como hijo de pastor, como yo le he comentado, ¿cuántas veces fui a mi pieza solo, me arrodillé y hice la oración del pecador? No una vez, sino 2, 3, 4 veces. Para asegurarme, por si, yo no me quiero quemar, ¿quién se quiere ir al infierno? Pero era un rito, es un rito en el cual muchos confían incluso en el día de hoy. Y no creen en las promesas del Señor. La Iglesia Católica es una religión falsa rodeada de ritos y sacramentos. La salvación es por fe, y la fe, ¿qué tiene que ver con ritos, con actos? No tiene que ver con eso. Y aquí en Hechos 15, algunos le decían a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse. Y provocaban conflictos, ¿cierto? Divisiones, dudas, porque si no, no se pueden salvar. Noten lo que sigue diciendo después. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ¿qué significa no pequeña? Que fue tremenda discusión. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. La primera sesión de iglesia. Ya empezó con problemas, ¿cierto? Pero ¿qué problema era el tema de la salvación? ¿Cómo eres salvo? ¿Qué ritos son válidos o no? Miren, hay varias cosas que podría comentar aquí, pero me llama mucho la atención, ¿cierto? Por ejemplo, las palabras también de Santiago. Dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ¿a quién está hablando? A judíos. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y además creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. En el fondo, también el judaísmo era egoísta. ¿Han visto a los niños chicos cuando son egoístas? No, este juguete no es mío, es mío. Hemos visto algunas controversias, ¿cierto?, aquí en el templo. Si quiere ir, ahora vaya abajo, puede ver alguna. No, este juguete yo lo vi primero. Generalmente nacemos con eso porque somos egoístas siempre.
Pero ellos querían que las bendiciones, ¿cierto?, los judíos fueran solamente de ellos. Pero Pedro está diciendo, miren, y de hecho, saben hermanos, Dios tiene que tratar de manera especial con Pedro. Porque él en algún momento también se escondía de los gentiles o se apartaba, no quería conversar con ellos. ¿Y se acuerdan quién lo tomó con mucho amor? Y le refregó en la cara, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Por qué te apartas como un hipócrita? Ahora noten el versículo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, la cabeza, la parte de la nuca de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Qué interesante, Pedro está diciendo, ¿la ley la cumplieron nuestros padres? No. ¿Por qué vagaron por 40 años en el desierto? ¿Pudieron cumplir la ley? No, una y otra vez. De hecho, nuestra nación fue eliminada a causa de la idolatría. ¿Sabían los mandamientos? Lo sabían. Pero llegaron a perder su país desde el punto de vista político-geográfico por la desobediencia. Y la ley nada, ¿cierto?, pudo hacer por ello, porque no tenía el poder eficaz de cambiar el corazón. Noten la conclusión, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre ellos, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos, y a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia. ¿Y cuál es la conclusión? Noten, versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra nos harán saber lo mismo. Y esta es la conclusión de la sesión. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Miren qué potente la introducción. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nada de rituales. Pero sí, ojo con esto, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, y eso está obviamente dentro del contexto. En el día de hoy no se sacrifican carnes a ídolos, quizás no hay ídolos, de sangre, ¿cierto? Literalmente de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pásenlo bien. Pedir circuncisión en el día de hoy es contrario a las Escrituras. Y queda muy claro aquí, también en Gálatas. Y de hecho Pablo en Romanos 14, usted va a ver también ahí que hay un llamado de Pablo. Bueno, si hay alguien judío en tu iglesia y quiere respetarlo, bueno, no lo juzgue, que él pueda respetarlo, pero que lo respete desde el punto de vista externo, porque ya no corre como un mandamiento de Dios. Ahora, noten lo que sigue diciendo el apóstol. Dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Y la palabra, ¿cierto?, atetesis significa anular y abolir. ¿Qué pasa cuando se anula una ley? ¿Sigue corriendo? No, queda abolida. La abolición de la esclavitud. ¡Wow! En los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Tremenda historia ahí, dividió
a Estados Unidos en el norte y en el sur. Y de hecho quizás todavía hay ese racismo de parte de algunos, pero se tuvo que abolir esa ley que impedía a muchos, de raza negra ir a lugares, ir a las escuelas. Aquí el autor está diciendo, miren, queda pues abrogado o anulado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad y ineficacia. Y dos palabras aquí que significan sin fuerza, inútil, en este caso, ausencia de resultado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quedamos sin ley? ¿Podemos hacer lo que queramos? Bueno, eso no es la idea. Déjenme explicar algunas cosas. El término abrogado responde a la sentencia del versículo 12, pues cambiado, trasladar a otro lugar, ¿cierto? El sacerdocio necesario es que haya también un cambio o remoción de la ley. Pero el autor lo usa aquí de manera moderada para también continuo mencionar su anulación. La sentencia sobre el sacerdocio levítico, versículo 18, es lapidario, queda abrogado. La razón a causa de su debilidad y su ineficacia. Pregunta, ¿vale seguir buscando en el antiguo pacto? ¿Vale seguir buscando la Torá para buscar una relación y comunión con el Señor desde el punto de vista de la santificación? Algunos insisten en eso. El autor usa dos sinónimos que hablan de la ausencia de resultados. Y si hay ausencia de resultados, ¿por qué seguir guardando aspectos de la ley que no van a tener ningún resultado? El autor está diciendo, miren a Cristo, sigan a Cristo, crean en Cristo. Es suficiente. Ahora, segundo punto, las bases de la garantía del sacerdocio de Cristo. Se basa en un sacerdocio perfecto, indestructible y útil, ¿cierto? Se basa en un sacerdocio útil y eficaz, en contraposición al sacerdocio levítico. Y el segundo punto, ¿cuáles son las garantías del sacerdocio de Cristo? Del 18 al 25, leamos por favor ahí en su Biblia. Hebreos 7, 18 al 25. Dice así, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, hermanos, noten aquí algunas ilustraciones. Notemos este texto que es muy interesante. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la idea? Notemos algunas cosas. En el versículo 16 se usa el término para juramento, pero en versículos 20 y 21, refiriéndose a Cristo, se usa un argumento, un término mucho más potente que significa confirmar por juramento. Y esto es muy interesante. Notemos lo que dice el 16, por ejemplo. Dice, voy a leer del 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pero el versículo 20 y 21 dice, y esto no fue hecho sin juramento. O sea, el autor está diciendo, miren, el sacerdocio arónico no fue establecido bajo juramentos, ¿cierto?, potentes. No, para nada. Pero el sacrificio, o en este caso, el sacerdocio de Cristo sí que lo fue. Por eso el versículo dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros
Ciertamente, sin juramento fueron ellos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí volvemos al Salmo 110. Jehová ha jurado y no se arrepentirá. ¿Cierto? Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿Dios se puede echar para atrás? ¿Dios miente? No. ¿Podemos confiar en Cristo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿quién ha prometido? El que es digno, hermanos, de confiar. Nosotros a veces prometemos y no cumplimos. Por eso Eclesiastés también ordena y dice, cuando vayas a la casa del Señor, ¿se acuerdan lo que dice? Mejor que te quedes callado, porque si hablas y prometes y no cumples, entonces mejor cierra tu boca, dice, porque es mejor que quedes callado y que prometas y no cumplas. Pero Dios no es así, hermanos. Dios cumple sus promesas y Él puede jurar. ¿Por qué? Porque el aval es el mismo. ¿Qué otro aval superior puede haber? Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, y noten, esto me gusta, para siempre. Recuerden que los sacerdotes arónicos morían y después los sustituían en su línea, ¿cierto? Sus hijos, pero después otra vez morían. Tenían turnos constantemente. Quienes trabajan en turnos saben que es complicado, ¿cierto? Seguramente los sacerdotes llegaban cansados al turno, pero Cristo es un sacerdote eficiente, superior, indestructible. Y además, ¿cuánto dura su sacerdocio? Para siempre. ¿Es conveniente acercarse a un sacerdocio así? Por supuesto, hermano, por supuesto. Ahora, avanzo aquí. Se basa en el juramento de Dios. Las garantías de Dios, entonces primero, se basa en el juramento de Dios. Noten en el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo. ¿Quién le dijo? Dios mismo. Esas son las garantías del sacerdocio. ¿Tú cómo confías en que Cristo es tu sacerdote? ¿No has leído la Biblia? ¿Que Dios juró que Cristo iba a ser sacerdote por siempre? Esa es mi garantía. ¿Y cuál es la otra garantía que vemos ahí? Dice, se basa en un sacerdocio inmutable, 23 y 24. Noten, por favor, hermanos, ahí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay un montón de cosas aquí que uno podría subrayar, pero quiero subrayar un par de cosas. Se basa en un sacerdocio inmutable, pero noten cómo comienza todo, la perfección de Cristo. Cristo se presenta en Hebreos como un hombre perfecto, sin pecado, y de hecho lo va a decir ahora a continuación. Versículo 127, ahí se menciona algo, el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Noten los cualificativos que tiene en su Biblia. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y sigue diciendo todas las cualificaciones de Cristo. Entonces, en primer lugar, se basa en el juramento de Dios. Las garantías del sacerdocio de Cristo se basan en el juramento de Dios. Segundo, se basa en un sacerdocio inmutable. Tenemos de base que Cristo es perfecto. Muere en la cruz como un hombre perfecto, sin pecado. A esto le sumamos que su sacerdocio es perfecto, de acuerdo al versículo 11. Y le sumamos que su sacerdocio es indestructible. Nadie lo puede, ¿cierto?, destruir. Él, cuando aboga por nosotros, lo hace de manera, ¿cierto?, definitiva, y tú y yo podemos confiar que Él ha abogado por nosotros. Pero finalmente también el 18 y el 22 nos dice que es un sacerdocio útil y eficaz, a diferencia del sacerdocio arónico, que no trajo resultados. ¿Y qué nos dice en esta porción de los versículos? Versículo 24, que además de todo esto es un sacerdocio inmutable.
¿Qué significa inmutable, hermano? Que no cambia. Te voy a amar toda la vida. ¿Ha escuchado eso? Se ríen nomás, ¿cierto? Hermanos, qué triste es eso, ¿cierto? Cuando confiamos en los hombres muchas veces. Nosotros mismos a veces prometemos cosas y no cumplimos. El único que, hermanos, cumple sus promesas es Dios. Muchas veces nuestro error está en entregar a veces nuestros corazones a quien no debemos entregarlo. Pero Dios es confiable. Tú puedes entregar tu corazón a Dios. Puedes entregar tu corazón a Cristo. Él lo va a cambiar. Y si todavía no lo entiendes, espera que pasen unos años más y Dios te dé más madurez y empieces a darte cuenta que no puedes confiar en nadie en tu contexto muchas veces. Tristemente. De hecho, los creyentes deberíamos ser confiables, hermano. Pero Cristo, por supuesto, Él es confiable. El sacerdocio de Cristo es superior, parte de la perfección de Cristo, lo cual deriva en una serie de características superlativas de este nuevo sacerdocio. Perfecto, indestructible, útil y eficaz y inmutable. El sacerdocio arónico está ordenado por la sucesión de sacerdotes y de allí por la transitoriedad. El autor señala, es intransferible. ¿Por qué? Porque no necesita ser cambiado. No necesita alguien que llega, me toca, es mi turno. No, chao, no hay más turno. Cristo es un sacerdote eterno. Permanente es en sí la idea esencial aquí del autor. Plutarco, por ejemplo, usó este término para describir la constancia del recorrido del sol por el cielo, ¿cierto? La palabra aparabatos, esa es la palabra inmutable. Plutarco, ¿cierto? Un antiguo filósofo lo enseñó usándolo. Miren, todos los días el sol sigue una ruta. ¿Se han fijado? Usted se levanta y da por sentado que el sol tiene que salir. ¿Alguien se ha preguntado si el sol está cansado? ¿Estará cansado el sol? Ojalá que no se tome días libres. ¿Marcará tarjeta el sol? ¿Cierto? Capaz que no. Aparabatos tiene esa idea de algo que no va a cambiar, hermano, de algo inmutable. Así, de esta manera, el sacerdocio de Cristo es inmutable. Esto es permanente. No tiene que ir a cualquier lado, no tiene que ir a otro lado a buscar un sacerdote. Cristo es sumo sacerdote. En Él tenemos todo, hermanos, en Él tenemos lo que necesitamos. Las garantías del sacerdocio de Cristo entonces se basan en ¿qué? En el juramento de Dios. Dios juró, no cualquier persona, no un patriarca. Dios, segundo, se basa en un sacerdocio inmutable, no cambia. Y si no cambia, hermano, ¿qué mejor que confiar en la persona de Cristo? Tercero, se basa en un resultado consumado. Noten el versículo 25. Por lo cual también, ¿cierto?, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar, y noten, ahí está el término, perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? ¿Cómo? Para siempre. Si tú eres creyente y la pregunta es, ¿eres salvo? No sé en realidad. Bueno, si tu respuesta es esa, es porque quizás no, tu sacerdote no es Cristo. Mi sacerdote que es Cristo me salva perpetuamente. No porque yo tenga algo especial, sino porque Él es el especial. Él logra una salvación perpetua. La palabra de Dios clara, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida parcial. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? Vida eterna. Ahora, puede salvar perpetuamente. La palabra dunamai, que también es muy parecida a dunamis, ¿cierto? Y ahí viene la palabra dinamita, pero no hay que entenderlo desde el punto de vista explosivo. Esto no se trata de que es explosivo, sino que enfatiza en el texto original el sentido de la capacidad. Dios es capaz de hacer lo que promete. Por eso que la idea mejor es ser capaz o tener el poder eficaz para. Lo que no tenía el sacerdocio arónico, ¿cierto?, de hacer santo a alguien, porque se basaba en puras leyes que llegaban
a la persona al oído, pero no pasaban al corazón, Cristo lo puede hacer, porque Él salva y transforma el corazón. Pero noten el acento del autor en comparación a la ineficacia del sacerdocio del Antiguo Testamento o el sacerdocio arónico. Puede salvar perpetuamente, o sea, tiene el poder eficaz, ¿cierto?, para salvar. Y aquí la palabra perpetuamente es esta palabrita, plenamente terminado, completamente, absolutamente. Ahora, déjenme mencionar aquí algo que puede traer cierta confusión. Y esto va a depender de los énfasis. Noten Juan 6, por favor, acompáñenme a Juan 6 para que entendamos un poquito esta aparente tensión que puede haber. El versículo 25 de Hebreos 7, vayan a Juan 6, ¿cierto? Versículo 41 en adelante, voy a leer ahí algo, un par de versículos, pero sin antes recordar este versículo. Note el énfasis de Hebreos, por lo cual puede o tiene la capacidad de salvar perpetuamente ¿a quién? A los que se alejan, se acercan a Dios. ¿Cuál sería la enseñanza explícita, hermanos? Acercarse a Dios. No se aleje de Dios. Acérquese a Dios. Es lo mejor que puede hacer. Tristemente, la gente en el día de hoy se aleja de Dios. Se aleja de su palabra. Se aleja de la comunión con los hermanos. Aquí está hablando de algo que es superior, que es de la salvación. Él puede salvar, pero no a todos, sino al que se acerca a Dios. Ahora, noten aquí hay una tensión que podría ser teológica, pero es bueno que la tengamos, ¿cierto?, pendiente. Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿cómo se le ocurre? Si este lo conocemos, vive acá a la vuelta, tiene un taller, trabaja en carpintería. Eso dice el texto, estoy parafraseándolo. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que del cielo he descendido? Que ven ustedes ahí la incredulidad, obviamente, de los fariseos. Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. ¿Por qué hacen eso? Y noten el versículo 44. Es como una espada que atraviesa los corazones de ellos. ¿Saben qué? Además les voy a decir otra cosa. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Miren, generalmente uno de los grandes errores que se menciona a menudo en nuestra educación tiene que ver con la comprensión lectora. ¿Cuánta gente puede ir a Cristo según este texto? Léalo por favor por un par de segundos. Ninguno. ¿Qué es ninguno? Nadie. ¿Y qué dice el autor de Hebreo? ¿A quién nos invita? A acercarnos. Hasta aquí vamos a terminar el sermón, hermanos, y... no. No, hermano, déjeme seguir explicando. Son interesantes los textos, diferentes contextos. No hay una contradicción, y eso voy a explicar ahora. Ninguno puede venir a mí, pero aquí hay una condicionante. No, yo fui a Cristo, yo fui más inteligente que mi vecino. Él es un necio, no quiere aceptar a Cristo. Yo soy más inteligente, yo entiendo más. Nada de eso, hermano, ha ocurrido cuando te acercaste a Cristo. Mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Quién te trajo a los pies de Cristo? ¿Tu inteligencia? ¿Tu capacidad?
Ahora, noten qué interesante que esto se vuelve a repetir en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso es que Efesios, interpretándolo bien, cuando dice, porque por gracia sois salvos. Ah, yo pongo la fe y Cristo pone el sacrificio en la cruz. No, 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 no. Dios te da la fe, incluso te da el arrepentimiento. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, todo lo anterior, la salvación y la fe incluso, todo nos da Dios. Como dice el pastor Teodoro, sí, en realidad nosotros aportamos algo a la fe. ¿Y qué es? Pecado. Ese es mi aporte, pecado. Señor, este es mi aporte, mi pecado. Ahora, volvamos a Hebreos para explicar en qué sentido el autor está diciendo. Hebreos capítulo 7, ahí estamos. ¿Por qué él invita? ¿Por qué él dice, cierto, que es necesario o que también podemos acercarnos? Dice el texto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es simplemente una mirada sinóptica de lo que ocurre en la salvación. Hermanos, nadie va a salvarse o nadie se salva, ¿cierto? Nadie tiene un representante para salvarse. Yo en su momento tuve que tomar una determinación de decir, ¿sigo a Cristo o no lo sigo? Cada uno de ustedes a diario tiene que tomar una determinación. Bueno, ¿Cristo es mi Señor o no? ¿Cristo puede salvar? Sí puede salvar. Y nosotros entendemos, hermanos, que cada vez que sucede eso, por supuesto, Dios no nos obliga, pero lo que Dios hace es capacitarnos para que queramos ir a Cristo. Porque obligación sería una salvación por medio de fuerza o a la fuerza. Pero ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Cambia mi corazón para que yo desee ir a Cristo y no seas obligado a estar sentado en un templo escuchando aburrido lo que dice el predicador. Aquí el énfasis es que Dios es capaz, ¿cierto?, de salvar al más duro que pueda haber. Y si ustedes recorren la historia, ¿quién era Pablo? ¿Era cristiano? ¿Era santo? Era un perseguidor de cristianos. ¿Quién lo salvó? ¿Se salvó él solo? Dios lo salvó, hermano. Por eso es que cuando dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto, el énfasis pone en que, hermanos, nosotros tenemos que ubicarnos en qué sentido. Dios no está esperando afuera, está lloviendo y la puerta está cerrada y pobrecito se está mojando, ábrele la puerta. Es al revés, hermanos. Tú y yo debemos clamar al Señor, Señor, sálvame. Por eso la oración del pecador es, ¿quieres una oración del pecador bíblica? Salmo 51, ¿se acuerdan? Miren, vamos ahí por un momento para poder volver a recordar algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender cuál es el punto de vista correcto. Cristo es el soberano, no nosotros, hermanos. Noten qué preciosa oración de David. Y de hecho, cuando era joven yo no entendía cómo Dios llamaba a David, él es conforme a mi corazón. ¿Cómo? ¿Un asesinato? ¿Un asesino? ¿Un adúltero? ¿Cómo puede ser conforme al corazón de Dios? Pero noten por qué razón Dios dice eso y uno puede verlo aquí en este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Muchas veces en nuestras oraciones, Señor, por favor, obra tú en esto, decreto esto, que tú vas a cambiar mi destino. Teología de la prosperidad, ¿cierto? Herejías. Mire la actitud de David. Ten piedad de mí, Señor. ¿Cómo ora usted en la mañana? ¿Cómo oramos? Señor, ten misericordia de mí. Soy falto.
no tengo las fuerzas que debería tener. Mi salud está quebrantada, ayúdame, Señor, a mantenerme. Y David manifiesta ese corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi errorcito. No dice eso. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no se autojustifica. Dice, ¿saben quién es el culpable? Yo soy el culpable. No que el vecino, no que mis papás, que la sociedad me hizo así. No. Él dice, yo cometí el error, yo soy un pecador. Hermanos, que cuesta ser sincero muchas veces. Pero bueno, esta es la segunda característica de David. Él no esconde su pecado. Por eso dice, lávame más y más, por favor, Señor, de mi maldad. 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozco que sabía que era malo, pero igual lo hice. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. 6, he aquí, tú amas la verdad. En la medida que él va confesando su pecado, va demostrando su teología también. Noten, he aquí, tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú no eres un Dios falso, no te puedo engañar. Y noten el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este texto, hermanos, qué precioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, esa es la oración del pecador que usted debería orar, que debería decirle a su vecino, ¿sabes cuál es tu condición? Eres un pecador. Si no te arrepientes, vas al infierno. ¿Podrías orar este capítulo? Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto delante de ti. Y eso es lo que uno ve, hermano, en Jeremías 31, Ezequiel 37 y en el Nuevo Testamento. Lo que Dios ha hecho es un cambio ontológico, o sea, nos ha dado un nuevo corazón. Por eso hemos querido ir a Cristo. William Shedd fue un puritano que dijo, la gracia de Dios se imparte al pecador no porque crea, sino para que pueda creer. Eso es la gracia. La gracia es capacitante, me capacita, abre mis ojos y yo despierto y digo, wow, Cristo. Pero no fue porque yo fui más inteligente, sino porque el poder de Dios transformó mi corazón. Ahora, déjenme avanzar en lo que ya he estado diciendo. Por lo cual también es poderoso para salvar para siempre, no por un momento, a los que por medio de él se acercan a Dios. Y 4, las garantías del sacerdocio de Cristo se basan en una entrada asequible. ¿Por qué? A los que por él se acercan a Dios, los que se están acercando. En el ministerio de Cristo, muchas personas se acercaban a Cristo, otros se alejaban a Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos que dejar a un lado discusiones que no tienen nada que ver. Nosotros no predicamos, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces se da este debate. Pero es que no puedes decirle que al pecador que Cristo murió por ti, pero no sé si eres un elegido. En la Biblia no se nos manda a plantear el Evangelio de esa manera. Se nos dice, y la Biblia claramente lo dice, por ejemplo en Hechos capítulo 17, Dios ha pasado el tiempo de esta ignorancia y manda a todos los hombres ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Qué sabes tú si es elegido o no? Eso no tiene nada que ver con lo que tú puedas saber, ni con lo que yo pueda saber. Eso es una prerrogativa de Dios. Mi mandato es predicar a todos, crean en Cristo, acérquense a Cristo. Por eso es asequible, porque cualquiera puede ir. Entendemos que si alguien llega a ir a Cristo y de verdad muestra frutos espirituales de eso, es porque Dios lo llamó. Y eso es muy claro, hermanos, en la palabra del Señor. Ahora, notemos un poquito igual también aquí,
en la siguiente imagen. Y esto es el tercer punto, el carácter, ¿cierto?, de Cristo en este sentido. Hemos visto las garantías también de Cristo, el carácter desasociado de Cristo. 26, y con esto vamos terminando, 26 al 28. Hebreos, ¿cierto?, 7. Los últimos versículos dicen así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecerse primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? Primero, ¿cierto?, el carácter desasociado de Cristo se basa en la impecabilidad de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, el más apropiado. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Muchas veces cuando uno va a comprar algo, va con alguien y le dice, cómprate este, te conviene. ¿Se han fijado? ¿Qué te conviene para tu vida espiritual? Cristo, hermano. Cristo. Nos conviene un sacerdote como Cristo. ¿Cuáles son sus cualificaciones? Noten, ahí están, súper claras. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Segundo, se basa en la perfección de Cristo. Noten lo que dice el 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, Salmo 110, acuérdense, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, ¿hasta cuándo? Para siempre. Y si notan el versículo 27, cuando dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque Cristo es sin pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, subrayen eso, una vez para siempre. Es una frase que se repite más de una vez en la epístola a los Hebreos. Una vez y para siempre. Ahora, el carácter desasociado de Cristo entonces se basa en la impecabilidad de Cristo y en la perfección de Cristo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Esto habla de qué cosa? De eficacia. ¿Y qué habla lo de abajo? Ofreciéndose a sí mismo, de sustitución. Hermanos, cuando Pablo dice nos convenía un sacerdote así, ¿cierto? Significa que no había otra forma superior, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y interesante, la palabra santos en el Nuevo Testamento siempre es la palabra agios, para referirse a santo como apartado. Pero aquí, con respecto a Cristo, no se usa la palabra agios como apartado, se usa la palabra josios, que significa fidelidad. ¿Y qué resalta de Cristo cuando se habla de santo? O sea, su fidelidad. Antiguamente escuchaba yo esta frase: y si somos fieles, veremos a Cristo, que se da mucho en el mundo más pentecostal. Y de hecho, en algún momento lo escuché dentro de nuestro techo, quizás no aquí, en otros lugares. Y si somos fieles, veremos a Cristo. ¿Quién es fiel, hermano? ¿Quién es fiel de ustedes? ¿El pastor? No. Cristo es el fiel, hermanos. Él no cambia, Él no falla. Somos salvos no por lo que hago yo, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y el punto está, o crees en lo que hizo Él, o simplemente crees en cualquier cosa. Ahora, inocente lo pone como un adjetivo positivo, no malo, no culpable, sin mancha, apartado, ¿cierto?, de los hombres. Y aquí específicamente, porque esto lo hizo una vez para siempre, ¿cierto?
implica, ¿cierto?, que su sacrificio, ¿cierto?, es definitivo. No necesitamos buscar más. Pero por otro lado, hermanos, este versículo, cuando dice que se ofreció a sí mismo, nos habla de sustitución. Y esto enfatiza el hecho de que Cristo no es solo un mártir, sino un sustituto. Y tú y yo necesitamos un sustituto, no un ejemplo. Voy a competir con Cristo para ver si tenemos que ser como Cristo para que Diosito nos mire y nos pueda dejar entrar al cielo. No, jamás vas a lograr el estatus de Cristo. Por eso Cristo muere como sustituto. ¿Y qué es un sustituto? Es alguien que reemplaza a alguien. Y Dios puede reemplazar a cualquier pecador que se acerca confiadamente. Por eso aquí claramente ya lo ha dicho. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Él. Hermano, ¿quién se puede acercar a Cristo? Todo pecador que se humilla, que entiende que sin Cristo no va a ningún lado, sin Cristo va al infierno. Y Cristo justamente cuando dice ofreciéndose a sí mismo, te ofrece representarte frente a Dios. ¿Y qué mejor representante? ¿Se acuerdan que Juan dice que abogado tenemos con el Padre? ¿Y a quién es ese abogado? Cristo. Hay diferentes figuras que se mencionan con respecto a quién es Cristo. Cuando estamos en un juicio necesitamos un abogado, ¿cierto? Sí. Pero frente al juicio, ¿cierto?, de Dios, ¿qué mejor abogado que el Hijo? Que logró, hermanos, obviamente la salvación. Conclusión. Cristo, hermanos, es suficiente para nuestro vivir y bien espiritual. ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones de todo esto? Ya lo dijimos al principio. Cristo efectuó la purificación definitiva, nos ha librado de la esclavitud, es sumo sacerdote para siempre, culminó nuestro reposo, ¿cierto?, de una búsqueda para ser trascendente o trascender en esta vida. Todo el mundo quiere trascender en esta vida. Algunos quieren ser, grandes empresarios, tener mucho dinero. Algunos quieren, estudiar y no dejar de estudiar. Pero son todas cosas intrascendentes, hermano. Quedan ahí en el cementerio. ¿Quieres ser intrascendente? Cree en Cristo. Él te lleva a una vida eterna. Por eso es importante entender, y hoy hemos visto, hermanos, las garantías, las cualidades, el carácter, ¿cierto?, y las bases del sacerdocio de Cristo. Entonces, una buena pregunta tiene que ver con lo siguiente, cuando dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso la pregunta ahí ¿es Jesús tu Salvador? Pero noten, cuando Jesús nos salva de muchas cosas. Y con esto, este es el último slide, y estoy terminando. Jesús me salva de una moralidad pecaminosa. Ayer con los jóvenes estudiábamos, ¿cierto?, que si el Hijo os libertare, seréis no libres, sino verdaderamente libres. Y recordamos el ejemplo del cerdito, que lo puedes bañar muchas veces, le puedes poner corbatita, pero apenas ve la puerta abierta y ve un chasco de barro, ¿qué va a hacer? Se va a embarrar y va a disfrutar el barro. Si Cristo te salvó, tú no te puedes revolcar en el barro del pecado. Segundo, una moralidad esclava. De hecho, Pablo dice en Efesios que Él nos salvó, ¿cierto?, que nos dio vida cuando estábamos, pero muertos ¿en qué? Delitos y pecados. Una conciencia liberal. Pero ¿qué tiene de malo que se amen si son dos hombres? Si ahora hay que adaptarse a los tiempos. Dios aborrece eso, hermano. Dios te salvó de una mentalidad liberal. Tercero, intereses triviales paganos. Intereses triviales paganos. Hay muchos intereses, hay muchas cosas buenas que uno puede hacer. Uno puede hacer deporte. Andar en bicicleta, ¿cierto? Jugar a la pelota. No es malo. Correr. Pero hay otros intereses que no tienen ni una
ni una implicancia espiritual para nuestra vida. Y de hecho Eclesiastés también menciona las cosas que son intrascendentes de las trascendentes. ¿Qué sacas con jugar, por ejemplo, a los jóvenes? Siempre le digo, 6 horas Nintendo en la tarde. ¿En qué te va a ayudar eso? Eso es totalmente intrascendente. Bueno, y nosotros los mayores, ¿cuántas veces gastamos tiempo en cosas intrascendentes? Y no cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Tenemos un estudio el sábado. La tendencia es que en primera instancia vienen muchos y de a poco la cifra va achicándose. ¿Por qué? Porque te olvidas de lo que es trascendente y gastas tiempo en las cosas que no tienen ninguna implicancia eterna. La ignorancia e inconstancia. También Dios me salva de eso, de ser inconstante. Porque cuando tengo claro quién es mi Señor, entonces yo no tengo que andar. ¿Se acuerda? Antiguamente había carreta y ¿qué es lo que tenían que hacer las personas para que la carreta anduviera? Tenían que picanear a los bueyes. Discúlpenme la expresión, pero no es fácil hacer eso. Y muchas veces parece que hay hermanos que hay que andar también de la apostasía y la deserción. ¿Cuántas personas han abandonado la fe? No, ahora sí que estoy en una iglesia perfecta. Iglesia perfecta. Hemos conocido mucha gente que ha pasado en este lugar. Tristemente algunos no están. Pero peor, otros están literalmente en sectas. De la mentira y el estancamiento. ¿Miente usted? Si es cristiano, usted no debería mentir, no debería tener esa práctica. Y del estancamiento. Por eso la pregunta no es, ¿hizo la oración del pecador? Yo sé que todos ustedes la han hecho. Yo la he hecho muchas veces. El punto ¿es Jesús mi Salvador? ¿Me salvó de mi pecado? ¿De mi corazón? ¿De mi tendencia? La buena noticia, y con esto termino, es que Él puede salvar completamente a los que por Él se acercan. Termino con esto. Noten, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 22. ¿Cómo deberías acercarte a Dios? Entendiendo que la salvación es de Dios. ¿Cómo deberías acercarte a Dios? Vamos a ver eso después en los siguientes temas. Acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón. Derrámate ante Dios. Ante Dios solamente tienes que derramar tu corazón. Señor, tú conoces mi corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Señor, he entendido que no hay salvación fuera de ti. Y estoy seguro, ya, no tengo dudas. Después dice, purificaos los corazones de mala conciencia. Señor, has desnudado mi corazón. No tengo nada más que esconder. Conoces todo mi ser. Y lavados los cuerpos con agua pura, que es una expresión, ¿cierto?, que tiene que ver con que te acercas a Dios, no de manera hipócrita, sino de manera transparente. En la Biblia podemos encontrar estos dos polos. La salvación es de Dios siempre. Jonás, de hecho, la mitad del libro de Jonás se divide con una frase: la salvación es de Jehová. Pero también el Nuevo Testamento llama a las personas: acérquense a Dios, acérquense a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos un sumo sacerdote que puede salvarnos perpetuamente, absolutamente. Sus cualidades son perfectas. Padre, ¿qué más podríamos buscar si en Cristo lo tenemos todo? Señor, ayúdame a mis hermanos, a mí también, a entender esto. Dios nos ha dado a su Hijo y con Él lo tenemos todo. Pero al mismo tiempo, si Cristo es mi Salvador, bueno, me ha salvado de mí mismo, de mi corrupción, de mi corazón. Y si no es así, Señor, ayúdanos a orar como David. Crea, oh Dios, un corazón nuevo y recto delante de ti y un espíritu recto. Por favor, Señor, ayúdanos a tener conciencia de que un día nos presentaremos ante un Dios santo. Y si no somos salvos,
estaremos perdidos. Por eso tú nos ofreces hoy en día acercarnos, sabiendo que la salvación siempre es tuya, pero aún así no hay trabas a menos que nuestra rebeldía sea mayor. El camino está abierto. Tú has muerto por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, creer en ti, confiar en ti, y no solamente hacer de ti mi Salvador, sino nuestro Señor, como claramente tu palabra lo expresa. Ayúdanos, Señor, a meditar esta semana en lo grande que eres y en lo que has hecho por nosotros. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.